Compartirles algo, de paso que lo grabamos para los hermanos que no están acá. Uno de los asuntos que todo esto ha traído, que está trayendo mucha confusión inclusive, está relacionado a la manera como entender la escatología, los hechos de últimos tiempos. La gente está confundiendo tiempos, está confundiendo momentos. Hay mañana, o si seguro mañana o pasado, les voy a compartir un poco sobre líneas de tiempo. Y eso, lo digo sano, casi no se entiende. Yo voy a tratar de compartirles ahora algo de eso. Pero con la grabación que antes nos hacía escuchar la profeta Grace, hay problemas, no solamente porque la persona que dice haber recibido el mensaje del Señor termina lanzando juicio contra aquellos que no comparten el mensaje, ¿no? Entonces al final no es un mensaje de advertencia, no es un mensaje de consuelo, de exhortación, sino termina siendo maldición para el cuerpo y maldición para la gente, aun cuando venga el mensaje de parte de Dios diciendo que se arrepienta. Siempre ese mensaje debe tener como contraparte el hecho de que si se arrepiente la gente, Dios va a tener misericordia. Pero me han hecho muchas preguntas, decía, sobre esto, y pareciera que el asunto escatológico, como no es no es un tema de los últimos tiempos, la gente no estaba hablando de esto. La gente está hablando de prosperidad, está hablando de unción, está hablando de sanidades, está hablando de milagros, y entonces hay un montón de temas y la doctrina principal como que se ha dejado de lado, ¿no? Y entonces cuando vienen asuntos como estos, plagas, que en todo caso tuvieran que ser avisos, principio de dolores, y no necesariamente en momento final, siempre surge la pregunta si la iglesia se queda, la iglesia se va, si ya estamos en la tribulación, si efectivamente Dios está enviando juicios sobre los hombres. Y este es un juicio sobre las naciones, pero no es un juicio final. Es algo que Dios está haciendo para llamar la atención de los hombres y los hombres se vuelvan a Él. Pero un problema principal, me parece, es que si nosotros queremos hablar de escatología, siempre vamos a tener que recurrir a libros como Mateo, Marcos, Apocalipsis, a una pequeña parte de Primera Tesalonicenses, otra pequeña parte de Primeros Corintios, y algunos libros del Antiguo Testamento como Isaías, Ezequiel, Daniel, gracias. Entonces, y algunas pequeñas porciones en otros libros. Pero yo creo que si algo debiéramos atender con mucho esmero es el mensaje de Jesús, o sea, lo que Jesús dijo. Y comenzando de repente en Mateo, y capítulo 24 y 25, debemos considerar esto que les quiero decir. Cuando el Señor Jesús habla de los tiempos y las señales del fin, hay muchas cosas que la gente, y digo la gente en general, no logra entender. En el mensaje que Jesús da, que es un mensaje, por decir, muy amplio, ¿no? Sin embargo, lo que está sucediendo ahí es que Jesús está hablando para el mundo entero, pero aquí es donde viene lo bueno y la gente no logra entender. Si hablamos del mundo entero, estamos hablando, por ejemplo, de Israel, como pueblo que vive dentro de ese mundo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de gentiles, estamos hablando de naciones paganas, estamos hablando de la nueva humanidad, estamos hablando de un remanente de Israel, estamos hablando a la vez de el mundo en general, y estamos hablando de los que se quedan siendo creyentes. O sea, es un conglomerado de personas, por cierto, pero de componentes de esa humanidad. Y entonces ahí lo que nosotros tenemos que ver al leer
estos textos, es a quién va dirigido cada versículo, por decirlo así, aunque los versículos fueron, o sea, las divisiones fueron hechas por los editores más adelante. Sin embargo, cuando Jesús está hablando, hay palabras que está diciendo para cierto grupo, o para todo el grupo, o para ciertos, es decir, 2 o 3 que componen el grupo, y no toda profecía es para todos. Entonces, las profecías que son dadas a Israel, esas profecías se van a cumplir con ellos y no con la iglesia. Recuerden una cosa, el tiempo en los gentiles está llegando a su final, el tiempo en que la gracia se acabe y entonces quede ahora la iglesia ya esté fuera, el Espíritu Santo fuera y la gracia fuera, esas 3 cosas, entonces lo que queda sobre la tierra es solamente juicio, y ese juicio es establecido para aquellos que no son parte del cuerpo. El cuerpo es llevado, pero solo por ayudarnos a entender, si ustedes me siguen un segundo, por ejemplo, cuando dice en Mateo 24, otro día vamos a poner más largo esto, dice que estando sentado en el monte de los olivos, y cada vez que en Mateo aparece la idea de que Jesús está sentado, es que está sentado dando cátedra, y este es uno de esos discursos en el que él se sienta, igual que en el Sermón del Monte, y entonces se pone a enseñar con toda la autoridad y todo el entendimiento que tiene como hijo de Dios y como Dios de las cosas. Pero dice que los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Está hablando de los tiempos del fin. ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces él le dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, la pregunta es esa, ¿para quién es esa parte? A la iglesia. Esa parte es realmente para todos. Sin embargo, los primeros que debiéramos estar atentos de que nadie engañe es la iglesia, la única que tiene su espíritu para poder discernir la verdad del error. Luego, entonces, esto que debiera ser para todos, entonces, principalmente, ¿para quién? La iglesia. La iglesia, ¿no? Sin embargo, es para todos, porque cuando él está ahí, reunido, hay gente que lo está siguiendo, hay gente que ha creído, pero hay gente que está escuchando y no le cree todavía. Entonces, luego dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces está hablando de lo que va a suceder, pero que todavía no es el fin. Es para todos, ¿no? Entonces, de nuevo, es para el mundo, para todos, ¿sí? ¿Ok? Y de nuevo, principalmente la iglesia tiene que estar atenta a eso. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Ha habido terremoto en Rusia, 7.5. Y había alerta de tsunami en Rusia hoy día. Bien raro, dice, porque no es zona sur. Dice Ya. que no es zona sísmica. Entonces, ahí está la cosa. Si no es zona sísmica. Entonces, aquí en pestes, que es lo que estamos viendo, lo que se está viviendo en esta época, se nos dice que va a haber peste, pero acá hay un asunto que es interesante. Esta palabra peste está en un versículo, en el previo tiene que se van a levantar nación contra nación, reino contra reino. Ahora, una cosa es que se levante, por decir así, ¿no? 2 países cualquiera, qué sé yo, Rusia con qué sé yo, Ruanda, pues, ¿no? Pero otra cosa es que se levanten reinos contra reinos. ¿De qué reino está hablando? El reino de Dios contra... Entonces, ¿sabe qué? Este es un asunto de representación de reino divino con reino del mal. Entonces, acá hay naciones, en este caso China
con Estados Unidos, China, Rusia y todos los aliados de ese sector que están cansados de la élite. Pero dejemos a la élite un momento con aquellos que trabajan para la élite. Entonces no solamente Estados Unidos, sino Francia, Italia, Inglaterra, que también ha entrado con fuerza el coronavirus en estos días, ¿sí? Recién. Entonces todos esos países van a ser remecidos. ¿Por qué? Porque ahí la idea es que China se ha convertido realmente en la potencia mundial económica al comprarle todas las acciones a bajísimo precio a las empresas americanas, a las empresas de la élite, que por el susto vendieron, pero ya se acabó la mano de obra barata en China. Pero mira, yo lo que estamos conversando con la pastora Cintia en estos días, y mira, al chino no le ha importado que mueran 50.000, 100.000, pero son libres ahora. Porque la única manera, como ellos, o sea, como la élite ha querido, porque este es reino contra reino, la élite ha querido destruirlo, es decir, mandando virus, tirando abajo la economía china para que no siga creciendo, y entonces nadie haga negocio con China, y China se venga abajo. Le salió el tiro al revés, porque ¿sabe qué? Los chinos han aguantado la crisis y han hecho que bajen y bajen y bajen sus acciones, aguantaron todo eso, y ahí cuando todo se le venía abajo a las empresas de la élite, ahí han comprado a bajo precio y ahora todo ha vuelto a la normalidad. ¿Por qué, por ejemplo, siendo Italia y siendo Francia aliados de la élite de Estados Unidos, por qué los han atacado? Porque habían hecho un convenio de comprar, Francia y España, de comprarle a China sus productos, y eso tampoco le gustó, así que han querido aplastarlo, y ¿sabe qué? Al final está rebotando contra ellos, porque la manera de hacer rebotar la cosa es mandando el virus para Estados Unidos, vía Europa, con la gente que entra y sale de Estados Unidos. Entonces, ahí no la pensaron bien. Luego entonces, este es un asunto de reino, es un asunto de guerra espiritual. Yo todavía, ustedes me están viendo muy callado, todo estos días estoy piensa, ¿cómo es el asunto? Porque sabe que todo el mundo está orando solamente porque no le llegue el mal. Pero esta es una cuestión en la que Dios tiene que salir victorioso. Este es un asunto que sí, como dice el texto, todavía no es el fin. Entonces, lo que tenemos que ver es una victoria del Señor. Lo que tenemos que ver es cómo todo esto se revierte, porque es obra humana queriendo adelantar hechos y queriendo desaparecer a gran parte de la humanidad. El temor que tenían algunos en estos días es que el 95% de la humanidad desaparezca. Y entonces esa declaración que dio el ministro de salud diciendo que al fin y al cabo todos nos vamos a contagiar es bastante desventurada, necia, sin sentido, y ya yo he quebrado y todo lo demás, eso, pero sin embargo es lo que está en la mente inclusive de los países del primer mundo, porque ya les conté que Angela Merkel salió a decir hace unos días atrás que había consultado con los grandes científicos alemanes y habían dicho que lo mínimo que iba a desaparecer era el 70% de la población alemana. Entonces no estamos hablando de juegos. Perdón que lo diga así, no tengo intención de presumir, pero es que a veces uno sigue las noticias menos importantes y el grueso uno después no lo sabe cómo pesarlo, cómo analizarlo. Entonces, esas cosas que son serias, ¿no? Porque esa mujer no juega, entonces hay que tenerlas muy en cuenta. El peligro es grande, y lo que ha querido hacer la élite es destruir, pues, o sea, es decir, lo que ha querido es adelantarse o creerse Dios, y eso es lo que Dios va a juzgar, de eso es lo que Dios se va a reír.
porque no le correspondía a ellos hacer esto. Entonces, cuando el Señor, creo yo, está diciendo en esta época, en el verso 7, que se escucharán de estas cosas, que se van a levantar reinos contra reinos, porque ese es el previo, no es el momento específico del fin, no es el momento en que comienzan los juicios, sino es el momento que la misma sociedad humana, o sea, el ser humano, provoca un montón de cosas, o sea, hechos innecesarios y dañinos, que dan la impresión de que ya se estuviera en el momento, pero justamente coincide con la época en que todo se va a desatar, es decir, en que Dios va a traer ya consigo primero la salida pues del Espíritu Santo junto con la iglesia, el fin de la gracia y que comiencen los juicios. Entonces, esas líneas hay que saberlas leer, porque si no, esta profecía y este versículo entonces nos hace ver que ya se estarían cumpliendo los juicios. Y cuando lo que se dice es que todavía no ha llegado el momento, oiréis estas cosas, pero todavía no es, pero aún no es el fin, dice. Luego va a decir, y todo esto será el principio de dolores. O sea, si es señal de que las cosas ya se vienen, ¿no? Se vienen. Ahora, previo a esto tiene que haber una manifestación, acuérdense, de gloria, para que toda la humanidad tenga testimonio, ¿ok? Y se cumpla Joel, ¿no? Pero luego dice, en ese verso 8, ese es para todo, ¿no? Para el mundo en general, pero luego dice en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, la pregunta es, ¿para quién va eso? Para la iglesia. Ahora, la pregunta es, esto es para la iglesia, pero este es el fin. La tribulación. Si esto es la tribulación, entonces la iglesia se queda. Y aunque esto es para la iglesia, Para que se quede. no es todavía el momento de la tribulación. Una cosa es la tribulación creada por el hombre. Y otra cosa es tribulación que Dios manda. La iglesia tiene que salir. La iglesia tiene que salir. Entonces ahí hay confusión. Dice luego, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mira que ese es el previo y ya la gente está apostatando. Este es el previo y ya la gente está en esa onda de traicionar la causa de Cristo. Paro ahí un segundo. Estamos a punto de la manifestación del anticristo. Entonces, todo lo que se está dando no es extraño. Miren esto. Ahora unas hermanas estaban orando y me pasaban la visión por internet y me decían que veían los colegios vacíos y que el ataque era contra los niños. Ahora, el ataque contra los niños ha estado siempre, sin embargo, el pacto que se va a firmar el 14 de mayo tiene que ver con reeducar a la niñez. El coronavirus tiene que ver con desaparecer a los ancianos y desaparecer a la gente adulta en edad no laboral. De otro lado, la idea, salió diciendo ahí un político, no recuerdo qué país, diciendo, mire, por favor paren esto, no importa ya, yo estoy dispuesto a morir, ya soy un anciano, pero paren esto. O sea, ya mire la mentalidad, ya se sabe que hacia dónde apunta la cosa, y si quieren matar a ancianos ya, pues hay un grupo que está diciendo ya, nosotros morimos, pero párenla. Entonces, es una forma de holocausto, es una forma de esto.
porque la idea es desaparecer la población mundial, es decir, el asunto de despoblación está hace muchos años delineado. Luego, entonces, con relación a los niños, en visiones se ha visto niños, y ayer estábamos compartiendo algo con la pastora Cintia, y una de las cosas que me llamó la atención, estaba leyendo Isaías, y una de las cosas que Dios habla en Isaías, que posiblemente lo comparta mañana, está relacionado al falso culto de Israel, y cómo el Señor va a traer juicios contra ellos, y va a traer juicios contra ellos básicamente porque se han desviado del camino, y les llama a ellos a que salgan de ese tipo de vida. Sin embargo, ellos no van a ceder. Yo mañana les explico, y mañana van a ver en forma directa que es un juicio. El juicio va a venir, un juicio muy fuerte contra los sionistas. Dice, por tanto, dice, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenios con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel de la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto, dice, y sigue, ¿no? Pero más adelante los acusa de estar ofreciendo, a pesar de que le ofrecen sacrificios a él, de que le ofrecen cánticos y todo. Él dice que lo que están ofreciendo no lo están ofreciendo a él, sino se lo están ofreciendo a Moloch. Y lo que están haciendo en todo caso es sacrificando niños. Y la estadística que ha salido en estos días es que anualmente están desapareciendo 8 millones de niños en el mundo. 8 millones de niños. Entonces la cosa está más que seria. Y perdone que le diga de nuevo esto, pero a veces uno está leyendo virus y no está leyendo todo el holocausto que están haciendo y todo el mal. Me preguntaba un profeta amigo en Guatemala qué es lo que veíamos. Entonces yo le decía, mira, el espíritu de muerte está desatado con el espíritu de destrucción, pero hay hechicería. Hay hechicería fuerte. ¿Por qué hechicería? Cuando más bien es idolatría. No, o sea, la forma de idolatría, la idolatría y la hechicería están ligadas. Y todos los sacrificios que se hacen, en este caso de niños, no es otra cosa que sacrificar al diablo para que el diablo potencie el poder de aquellos que sacrifican y le dé más poder sobre el mundo y sobre las naciones y establezcan reino de otra manera. Entonces, ya mañana les comparto más sobre eso. Entonces, volviendo a Mateo, porque no quiero desviar el asunto. Acá hay una advertencia dada por Jesús de que todas estas cuestiones van a acontecer, o sea, va a haber confusión en la gente, va a haber confusión en la gente, va a haber confusión en la gente, y dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros
y unos a otros se aborrecerán, eso es iglesia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Acá viene el problema. Entonces es acá donde se necesita lo que decíamos, decía mi esposa en el seminario, que se levanten los maestros proféticos de alto nivel. Y ese es profeta escatológico. Pero para eso hay que entender pues las líneas que hay, ¿no? Entonces, si no, ¿quién va a pesarle la palabra al profeta? Cuando el profeta dice el Señor. Y cuando el profeta dice el Señor, todo el mundo tiembla, nadie quiere pesarle la palabra, porque nadie se atreve a querer decirlo porque vaya a ser que Dios esté hablando. Y como la gente no conoce Biblia, se le permite a la gente decir cualquier cosa en nombre de Dios cuando Dios no está hablando. Entonces, ahí va a haber un problema muy serio. Porque ¿sabe qué? El diablo va a levantar su gente. El sistema va a levantar su gente. El sistema, no les extrañe que mucha gente muchos predicadores van a ser descubiertos como parte del sistema. Y eso va a estar terrible. Eso va a estar terrible. Entonces, esa palabra del versículo 11 es para el mundo en general. Pero la del verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Eso para quién es? Eso es para el cuerpo. Para la iglesia. Recuerden que aún los que debían ser parte del cuerpo, que son parte de la iglesia, hay que distinguir iglesia de todos los que están, pero aún gente del cuerpo va a ceder, va a ser engañada, se va a enfriar. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Para quién es ese? Cuerpo. Porque no todo el que está en la iglesia es cuerpo. ¿Estamos? Dice entonces, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí comienza la cosa. Ahí comienza la cosa. Ahí comienza la cosa. ¿Estamos? Entonces, mientras tanto es el premio. Es como que va a haber una fiesta, ¿no? Ustedes han visto en las casas donde hay fiesta. La fiesta comienza por decir a las 10 o 9 de la noche, pero 7, 8 de la noche ya hay música, ¿no? ¿Verdad? Y si llegan los primeros invitados, inclusive ya pues comienzan a reír, a hacer bulla, a tomar su licor y todo. Y ese es el premio. Ese es el premio, ese es el ambiente. Dice entonces, vamos a saltar. Voy a leerlo y me paro donde quiero que ustedes escuchen. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. ¿Para quién es eso? ¿Y se han quedado? Este es para Israel. Este es para Israel. ¿Ya la iglesia no? Está. Yo no voy a estar en Jerusalén en esa época. Tú tampoco, pero. Entonces, ¿cómo voy a huir por Judea? El que esté en la azotea no descienda para ir a tomar algo de su casa. Israel. Verso 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Israel. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Israel. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno y en día de reposo. Israel. Aunque realmente es para todo el mundo, pero el mensaje se lo está dirigiendo a Israel. Juicio. Porque el juicio primero va a comenzar por casa.
Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Entonces ahí está los que se quedan, La iglesia no está allá. está Israel, están los gentiles, está el mundo en general, las naciones, todos están. ¿Entiende cómo hay que leerlo? Correcto. Sí. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, ¿quiénes están aquí? Sí. La iglesia ya no está. La iglesia se puede cortar. Lo que se queda está mal. Porque de los que se quedan, algunos van a ser salvos. De Israel, algunos van a ser salvos. Entonces, algunos gentiles, luego, entonces, o remanente, ¿no? Sería Israel remanente. Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está el Cristo, no lo creáis. Y ahorita están en toda la locura en Israel de que el Cristo está por venir. Entonces, si el Cristo está por venir, ellos lo van a ver supuestamente. La iglesia está por irse. Y mire que eso comienza ya, antes, mire, no sé cómo decírselo. Estamos en Israel, parece que ya estamos en la tribulación, sin embargo parece que retrocede a los momentos en que se comienza a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque está hablándole a Israel, está hablándole a la iglesia, al cuerpo, está hablándole a las naciones, está hablando ¿cómo se llama esto? Al remanente, está hablándole a la nueva humanidad, o sea, a la gente que forma parte de la nueva humanidad, porque también se va a levantar, o sea, acuérdense que nos vamos a encontrar con el Señor en la nube. Y de estos que murieron, van a estar con nosotros en la nube. ¿Lo entienden? ¿No? Sí. Claro, los que mueren en la tribulación. ¿Por qué? No. Los que murieron, los cuerpos de los que murieron van a resucitar. Los que murieron bien con ellos. Los muertos resucitarán. Entonces, toda esa lógica es como que si estuvieras levantando un castigo y esta parte es más baja, esta es más alta y todo lo quieres levantar a la vez. Y este discurso es así, o sea, Está entremezclado. sí, entremezclado. Entonces, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si fuera posible. Y entonces, mire que este es el tiempo. Estos dos versos de falsos Cristo, ahí todavía está la iglesia. Y ese verso 22, 21. Que es tribulación y gran tribulación, no está la iglesia. La gran tribulación se ha desatado por tiempo.
Seguimos. Nos quedamos en el verso. ¿Cuánto? 24. Dice entonces, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirad, está en los aposentos, no lo creáis. O sea, ahí está el remanente, está la iglesia y está el cuerpo en peligro. O sea, Israel, que debiera convertirse, el remanente de Israel, que son los que van a convertirse, y el cuerpo, van a estar todavía en esa etapa, o sea, en una etapa en que esto se dé y va a causar confusión. Mire, viene tribulación, pero mira, a la vez que viene tribulación, señala, se va a levantar falsos profetas, se van a enseñar falsos cristos. Pero viene tribulación. ¿Esta tribulación para quién viene? Para todos menos para la iglesia. La iglesia ya no está. Sin embargo, en el campo, en el ambiente, están las guerras, los falsos cristos, los falsos maestros. ¿Se entiende esa parte? Ya. Luego entonces dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa es la venida en primera fase. Segunda venida en primera fase. Eso es para el cuerpo y para el remanente. Dice, para mostrarles otra cosa. Verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero este es Apocalipsis. Ahí ya no está la iglesia. Entonces esto es Israel, el mundo y los gentiles. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Segunda venida, segunda fase. Cuando se deja ver la primera fase, la iglesia se encuentra con él en el aire. No se deja ver realmente la iglesia. Verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora mire, si ya está hablando de segunda fase, segunda venida, segunda fase, ¿cómo es que recién va a juntar a los escogidos? Ese es como que, imagínate que vamos a comer, nos vamos a encontrar de aquí unos días a comer, y en lugar de decirte, mira, nos encontramos a las 2 para ir a comer ceviche, te diga, un cevichito, mira, en tal sitio yo conozco un ceviche muy bueno, ya, sí, entonces así quedamos, ya. Oye, martes a las 2, recién retrocedo a decirte el horario. Oye, no te olvides de llevar a fulano, retrocedo a decirte quién es Manta. La iglesia no está. Ya no está, pero sin embargo dice, A los escogidos. voy a recogerlo. Lo que está sucediendo es que hay una vuelta, o sea, te presenta el panorama de los juicios, por decir así, y en medio de eso te vuelve a decir, mira, quiénes van a estar y quiénes no van a estar. ¿Estamos hasta ahí? Luego entonces, un poquito más y ahí vamos a acabar, porque era mostrarles un poquito, no era mostrarles todo. Y dice en el verso 32, sale del verso 31, que está hablando de la iglesia o al cuerpo,
Y el remanente dice, de la higuera, aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que viene el verano, está cerca. ¿A quién está hablando? Israel. Está hablando a todos, a Israel, al mundo, a las naciones en general, al cuerpo, porque esa señal ya se dio. ¿Cuándo se ha dado? Se hizo una nación. 1948. Una nación de Israel. Cuando se hizo nación Nación Ya, Israel. y pasaría una generación, 2018. ¿Qué pasó? Ahorita parece que todo el mundo le va a decir a Israel paz y todo lo demás. Cuando eso suceda, cuando todas las cosas estén aparentemente en paz, entonces Cuando sabéis que el verano está cerca. Ya está cerca. dice el verso 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. Que mire cómo lo dice, está cerca a las puertas, dice, está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a las puertas? Pero dice así, ¿no? O sea, está cerca mi venida, debiera decir. Y está a la puerta, ¿no? Dice, está cerca a las puertas. O sea, está por entrar. O sea, no está cerca porque está en 2 de mayo, o sea, de aquí a 15 cuadras. En la puerta. Está en la puerta. O sea, ya está ahí. Vamos en la puerta. Y entonces eso es para todos, ¿no? Es para todos. De cierto, os digo, verso 34, que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Y eso es para todos, hermano. Está advirtiendo a todos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, para todos. Pero el día y la hora nadie la sabe, para todos, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 37 para todos, verso 38 para todos. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, es para todos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y ahí no está la iglesia. Ahí está Israel, los gentiles, el mundo, las naciones, los que se quedaron y el remanente que va a subir en Apocalipsis 7 a costa de su vida. La salvación no cuesta su vida. ¿Ok? Entonces aquí hay que leer y releer, o sea, entre cada cosa. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Total, volvió. ¿Y a qué se refiere ahí? Se refiere al cuerpo y al remanente de Israel que se va a ir. No, un remanente se va a ir, pero se hace remanente de Israel porque está buscando la verdad. Pero ese que está buscando la verdad se llega a encontrar con Cristo antes que y en su venida se va con él. Otro es el remanente que sube en el capítulo 7, que al ver que vino a Cristo van a creer, pero van a pagar con su vida. Eso con los que se quedaron van a subir, pero a costo de su vida. Y entonces luego dice, las mujeres estarán moliendo, la una será tomada, la otra será dejada, el cuerpo y remanente. Verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor, cuerpo y remanente. Y aún a los que se quedaron le está diciendo eso. Velad, todos debieran velar. Verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora va a venir el ladrón, a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. De nuevo ahí están los que se quedan, remanente y el cuerpo.
Verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuerpo y remanente. Verso 45. Cuerpo y remanente. Y el capítulo 25 es la misma cosa. Está dividido igual. Entonces, no podemos leer profecías para Israel como profecías que son para las naciones, como profecías que son para el cuerpo, como profecías que son para los que se quedan, como profecías que son para la nueva humanidad. Ahí hay que saber distinguir a quién va dirigida cada cosa. Eso es como que yo le digo, mira, yo vengo a la 2, voy a venir en un bus, ¿ok? Se lo digo a ustedes, y digo entonces, el que está en la 2 en punto, yo lo llevo. Ahora, están todos. ¿Cuántos estarán a las 12 en punto mañana? Entonces, aunque estaba dirigido a todos, al cuerpo, a Israel, a las naciones paganas, muy paganas, enemigas de Israel, al mundo en general, al gentil, está dirigida al que se queda, está dirigida a la nueva humanidad. Sin embargo, se va quien esté atento. Entonces la va diciéndole cosas. Oye, va a haber tribulación. ¿Para quién va a haber tribulación? Para la iglesia, según lo que enseña el texto, no la pasa. Pero sí va a haber tribulación, y se lo dice a todos. Sin embargo, está diciendo lo que va a venir para todo el mundo. Solo que cada uno recibirá la parte que le corresponde. Entonces eso hay que saberlo leer. Si no, terminamos diciendo que va a caer juicio con la iglesia va a sufrir la gran tribulación y cosas por esto, cuando eso es para quienes, según el texto. Para los que se quedan. Porque en Apocalipsis 4, tú ves que la iglesia se va. Después de Apocalipsis 4, la iglesia no, 4 o 5 ya la iglesia, realmente hasta Apocalipsis 3 aparece la iglesia en la tierra. 4 y 5 ya está celebrando en el cielo. En eso de los soldados, entonces tenemos que tener un poco de lógica, seguir la lógica de Jesús, no seguir la lógica nuestra o la lógica del ¿cómo llamarle? O sea, no leer sin lógica el texto, porque ¿sabe qué? Jesús está hablando ahí a las multitudes, y entre las multitudes había de todo. Los que le creyeron, los que no le creyeron. Miren que estaba hasta Judas. ¿Y dónde terminó Judas? Siendo discípulo, o sea, siendo apóstol, es decir, siendo cercano. Por eso quien no pone el énfasis en otra cosa que no sea en estar preparado, en estar velando, en permanecer en él. ¿Se entiende esto ahí? Entonces no debe haber confusión. Eso que les he estado delineando debe ayudarnos a nosotros a entender cómo camina la cosa, porque de nuevo, miren acá, lo último que les digo. Esta es la historia de la humanidad, es una sola línea, miren acá, ¿ok? Pero lo voy a poner así ahora. Esta es una sola línea, ustedes la ven ahí como una sola línea. Pero si lo ven así, van a ver que hay varios actores aquí. ¿Entienden? Está Israel, está el cuerpo, está el remanente de Israel, están los gentiles
¿Me entiendes? El mundo en general. Pero es que cuando hablamos de gentiles, en la lógica que está ahí, gentiles son los enemigos de Israel, o son los que Israel consideraba como la escoria, pero estaban aparte los prosélitos, los que se hacían judíos. Entonces por eso que hay que distinguir entre mundo y gentil, y hay que distinguir entre naciones paganas, naciones contrarias a Israel, y gente pues, que termina siendo el cuerpo, siendo gentiles. Curiosamente, en esta lógica, los que debían haberse salvado primeramente eran los israelitas. Quienes terminan salvándose realmente son los gentiles. Pero entonces, todo es una sola historia. Sin embargo, a la vez está la historia de Israel, la historia de la iglesia, la historia de las naciones, porque hay un montón de juicios que se van a cumplir contra las naciones. ¿Me entienden eso? Y entonces no podemos hablar de mundo cuando va a haber juicios especiales. Va a haber juicios especiales contra ciertas naciones. Entonces, aunque va a repercutir sobre toda la gente en el mundo, porque van a estar a la vez en el mismo tiempo, sin embargo, los juicios van a ser para ciertas naciones. Lean Isaías. Por eso que distingo entre naciones y gentiles, porque gentiles son todos. Sin embargo, hay naciones a las cuales el Señor le va a ejecutar ciertos juicios. Por eso que la división es remanente, los que se quedan, cuerpo, naciones, todos. Ese es un espectro bastante amplio. Y si uno no ve a quién va dirigida cada cosa, entonces termina pensando que la iglesia sufre lo mismo. Entonces, ¿para qué somos iglesia? Que merecemos juicio, ¿no? Pero lo que el Señor promete es otra cosa para su pueblo. Eso hay que saberlo leer. ¿Se entiende o no? Eso es como cuando están todos agrupados y tú quieres que venga Juan y Juan está el último. Y Juan tiene que pasar todo el grupo y ponerse adelante. Pero entre que yo digo Juan ve, pensando que está adelante, y Juan viene, ha pasado un tiempo, entonces da la impresión de que Juan llegó tarde. Lo que pasa es que Juan está ahí, sino que está atrás. ¿Cómo pasa? Al revés. Dios habla de juicios contra las naciones, y en medio de los juicios llama a Juan. Mira, voy a ejecutar juicio contra las naciones. Y voy a ser muy duro contra las naciones. Y voy a tener que acortar el tiempo, porque si no, aún los míos van a ser engañados y nadie sería salvo. Pero mire el discurso. Da la impresión de que también están los suyos en el momento de los juicios, cuando Él saca a los suyos y luego ejecuta los juicios. A uno les está advirtiendo, a otros se los lleva. Pero lo curioso es que habla de llevarlos en medio de las advertencias que le hace a los otros. Entonces da la impresión que también la advertencia es para ellos. Entonces, si uno no sabe leer la escatología es atrófica porque te atropella. Te atropella. Terminas tú apropiándote de juicios que no son tuyos. O sea, ni siquiera de promesas. Así como hay promesas que son solo para Israel, que a veces nosotros no las apropiamos, y bajo la base de que somos el Israel espiritual. A veces cuando leemos las profecías de los juicios, lo digo como debo decirlo, somos tan bobos que queremos que nos asustamos con juicios que no son para nosotros. Entonces, eso hay que saberlo diferenciar. Si sabemos diferenciar eso, todo va a ser más
Tranquilo y no va a haber confusión. Mañana, Dios mediante, continuamos. Gracias, doctor.